he de decirles a todos ustedes que nos encontramos en un punto interesante de México. Pienso que México tomó una decisión el año pasado en las elecciones. México votó por un cambio de régimen. Hubo algunas frases mercadológicas que pegaron: la mafia del poder, vender el avión presidencial, primero los pobres, me canso ganso, paz y amor. Este tipo de frases fueron entrando en el colectivo de la sociedad mexicana. Y la sociedad mexicana pensó que López Obrador no era un político común, sino que era un hombre que tenía intenciones diferentes. La intencionalidad de AMLO marcaba claramente una diferencia de Peña Nieto, por ejemplo. Hay muchas personas que se mofan de mis comentarios diciendo que yo podré decir lo que sea del presidente, pero que no llegué ni siquiera a tocarle la valenciana al presidente en la carrera presidencial. Y tienen razón. Nada más que hay que ver también un análisis. El presidente pudo ganar, López Obrador, porque lo dejaron pasar, porque el régimen priista que acaba de terminar no hubiera dejado proceder un cambio si no hubiera estado en su mano la posibilidad de haber hecho una negociación, que en mi caso hubiera sido imposible. Ya sé que el hubiera no existe, pero nunca hubiera yo transado, nunca, en mi vida, respirando con mis pulmones, con mi corazón, nunca hubiera yo transado con el presidente saliente. AMLO sí lo hizo. Y lo hizo al punto en que hoy ya algunos de los delitos de los que se le pudiera haber indirectamente acusado han sobreseído. Y AMLO se queda callado sin la más mínima reacción. Ahora, está bien, pactó, lo dejaron entrar, hoy es presidente de la República. Hoy puede romper pactos, pero no lo hace. Entonces, esto nos lleva a una segunda reflexión. Si el año pasado este país hizo un análisis de lo que había que hacer para que no repitiera el régimen, votó mayoritariamente por AMLO. Está bien. Eso fue lo que hizo y ese fue el resultado y es incontrovertible. Nada más que este año, el 2019, es uno en el que la sociedad mexicana está recapacitando sobre lo reactivo de la elección. ¿Qué pasó habiendo nombrado a López Obrador presidente? ¿Qué pasó habiendo girado hacia la izquierda el país? ¿Qué pasó habiendo logrado, por lo que se logró por este gobierno, que López Obrador está llevando a México a este eje bolivariano de la izquierda del siglo XXI? ¿Lo aceptamos? Todo esto, cancelaciones de aeropuertos, refinerías sin sentido, trenes que no tienen la más mínima idea de lo que sería un posterior impacto ambiental, cancelación de metrobuses prácticamente a punto de ser terminados en el caso de La Laguna, del lado de Torreón, desaparición de instituciones, de estancias infantiles y de todo tipo de, se apaga la luz en la Cámara de Diputados para ahorrar, en un marco de austeridad. El avión presidencial no se usa, pero cuesta más tenerlo como lo tiene, y toda una serie de situaciones que en erráticas políticas públicas hoy tienen a nuestro país en un grado de indefensión ante los mercados internacionales. Y entonces, pienso que lo que podría hacer la sociedad mexicana es reaccionar. El próximo 1 de julio, lunes, va a haber una reunión triunfal del presidente porque se conmemora el primer año de su victoria. Pero, ojo, el día anterior, el 30 de junio, habrá una serie de manifestaciones en todo el país para reclamarle al presidente en un juicio por traición a la patria.
que es un asunto por demás grave, gravísimo. Nunca antes en México contemporáneo, se había visto una reacción igual. Habrá manifestaciones en 55 ciudades de México, en el consulado de San Francisco, en el de Los Ángeles, en el de Nueva York, en el de Houston, en el de Dallas, en el de San Antonio, Texas, en el de Miami, en el de Denver, ya dije Chicago, en el de Chicago y en el Capitolio en los Estados Unidos. Y habrá también manifestaciones en Europa, en Ámsterdam, en Madrid, en París, en Frankfurt. Y se dan a conocer los lugares y los lugares del sitio de donde será la cita. En Frankfurt, en Deutschland, über alles. Y no había habido en la historia un antecedente así. Pienso con todo que este año, 2019, para la sociedad mexicana será una asimilación de la decisión tomada. Votamos por López Obrador. Bueno, votaron por López Obrador. Y el resultado es este. Y entonces, me queda por pensar que un año crítico, clave, fundamental para el país será el 2020. Veo hacia adelante en el 2020 que va a haber en México un año convulsionado, con una economía en recesión, con una condición de gasto prácticamente ilimitado en el sector social, en la dádiva, para seguir sintiendo el apoyo de la gente a la que le regalas dinero, y una animadversión de los grupos de poder y de la clase media, que verán unos cómo sacan su dinero y la clase media cómo se le retribuye a los que no trabajan, y a los que sí trabajamos se les aprieta el pescuezo hasta que sangren. Y entonces habrá una reacción. El 2020 será un año importante para México y un parteaguas fundamental en la historia de nuestro país. Así lo veo. Me da la impresión de que no hay marcha atrás en lo que la sociedad hoy está reflexionando, y que el enojo generalizado de la inteligencia colectiva de este país que piensa estará hoy molesta y el día de mañana activa ante una reacción necesaria para parar a un hombre que tiene otros datos, que piensa que solamente lo que él expone es lo correcto, que habla ex cátedra, que no se equivoca, que es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes, que sigue en campaña y que se está convirtiendo en un tlatoani irrefutable, que nadie le puede decir nada, porque en el momento en que le contradices cualquiera de sus ideas o bien de sus ocurrencias, habrá la reacción del manotazo del presidente que dice: voy a revelar a los nombres de aquellos que se ampararon para que no hubiera una construcción en el aeropuerto de Santa Lucía y para que no se destrozara el aeropuerto ya invertido en Texcoco, cuando esos amparos tienen todo el derecho legal para hacerse en un país libre, en el que hay división de poder. Eso es lo que está pasando hoy en México. Yo sé que hay reacciones estúpidas de bots que lo único que hacen es atacarme, pero no me argumentan, porque no tienen forma de pensar. Cuando tú le das a gente que trabaje para AMLO sueldos caídos, porque él quiere así trabajar con sueldos a la mitad o a la tercera parte, cuando a la gente que trabaja contigo le das cacahuates, obtienes changos, como los que me atacan, changuitos, micos, que no tienen, bueno, yo creo que los micos tienen más cabeza para plantear lo que con argumentos mis queridos bots no pueden argumentar. ¡Ya! Y ahorita que dices lo del sargazo,
13,000 toneladas de basura en contra de 340,000. Estamos mal, queridos amigos, y pienso con preocupación que México está a punto de irse derecho hasta en algún momento tocar fondo. Espero, y lo digo con sinceridad, que no nos pase lo que sucedió en Venezuela. En Venezuela la muerte ha sido lenta. El venezolano primero exaltó la figura populista de Chávez, la herencia del que le hablaba el pajarito, y hoy el país está devastado. El capital ha huido y la gente que se ha quedado allá adentro hoy sufre las consecuencias de un país que nunca llegaron a pensar que llegaría hasta donde ha llegado. Si no levantamos la voz a tiempo, mañana podremos estar así. Y en el peor de los casos, podremos no estar aquí, pero sí nuestros hijos y las siguientes generaciones. Y les digo una cosa, por más mal que le vaya a este país, prefiero yo ser el que lo enfrente y no mis hijos y las siguientes generaciones. Por ellos, hagamos algo. México bien vale una misa.